Y hablando especial, ¿no? 12 de marzo, ¿eh? Voy a pasar a bajar un poquito la música. Hoy hace 5 años que falleció eh, mi papá, mi viejo. Eh, Qué difícil, ¿no? Porque eh, nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, me pasa a mí, incluso cuando voy al cementerio, yo fui ahora en este último viaje, en diciembre, eh, que pareciera que no estuviera ahí, que está en todos lados, ¿no? Y incluso cuando estamos haciendo este programa, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? De decir algo y después de que lo termino de decir digo, wow, es lo que hubiera dicho mi viejo, ¿no? O incluso nos pasa a los tres por separados de tratar de llevar con la radio, ¿no? Una impronta de lo que haría mi viejo. Mi viejo estaría enloquecido en este momento, ¿no? Con esto que pasa con las páginas, ¿no? Con casi 200.000 personas en la página del FM Río, 100.000 en Instagram, un montón de gente escuchándonos en vivo en las redes sociales, escuchándonos como siempre, tradicionalmente por la 104.3, en el app, en la web, ¿no? Porque a él le encantaban las innovaciones. Bueno, por eso innovó tanto también, ¿no? Yo recuerdo que Bocha escribió un escrito, un montón de gente, la verdad que fue, esos días la gente se mostró de una forma tan linda, no hacia nosotros, sino hacia la figura de mi viejo, ¿no? Pero Bocha puso una palabra que creo que lo magnifica o lo describe, ¿no? Que es innovador. Porque en las épocas en que no había nada, nada, innovó, ¿no? Hizo esta radio. Antes de hacer radio era corresponsal de la radio de Las Flores, cuando nadie había sido antes corresponsal de Radio de Las Flores. Se le ocurrió ir a comprarle la radio a la señora de Becker, eh, que bueno, se la vendió. Se llamaba antes la LBGB, la voz de General Belgrano. Andaba con las bocinas, pero también para, para sobrellevar los gastos y cosas, ¿no? También vendía fiambres y vendía lácteos y masitas. Yo recuerdo de chico jugar a los astronautas con una lata con el agujero con vidrio, ¿no? Pero evidentemente todo ese tipo de cosas lo llevaron a innovar, ¿no? Eh, Unos años antes cumplió la escuela, yo ya lo he comprado, lo he contado esto, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva, ¿no? Eh, Cumplió 75 años la escuela donde él fue director, ¿no? Que era una escuela, él sube de la dirección cuando justo había caído Perón, ya había caído Perón, y era un rancho la escuela, ¿no? Y Perón había hecho una escuela mucho mejor a 100 metros, ¿no? Con vidrio, con ventanas y entonces, claro, vio la grieta de lo de siempre, ¿no? Le pidió la ayuda a los padres, a los chicos. Y dicho, no, nosotros no vamos ahí porque le hizo Perón. No, no vamos, no vamos, no vamos. Se ve que lo odiaban a Perón, ¿no? Eh, y él se mudó. Se mudó porque lo que quería era estar más cómodo, ¿no? Dormir bajo un techo que no fuera de paja, ¿no? Eh, y cuando fuimos a los 75 años de la escuela, eh, yo recuerdo que pidió la palabra, ¿no? Antes estaba terminando el acto, nadie lo reconoció, nadie sabía quién era, ¿no? Yo estaba al lado de él. Y, y pidió la palabra y pasó al frente. Y hizo un discurso, como hacen los bomberos, como hacía en todos lados, ¿no? Hizo un discurso. Eh, Impresionante, porque tenía una capacidad de oratoria. Me contaba mi mamá que en la escuela, y me contaba mis tías que en la escuela el que hacía los actos era mi papá, el que hacía el oratorio y toda la historia, ¿no? De chiquitito se ve que le gustó esta cuestión de la comunicación, ¿no? Y,
Y yo escuchaba, porque yo estaba entre el público, ¿no? Que decía, ese es el maestro, el que mudó la escuela, ¿no? Y así que incluso fue innovador también en esas cuestiones, ¿no? En su etapa de maestro, hasta que entró en Banco Nación, que era un mejor sueldo, bueno, ¿no? Y anduvo por Pila, Machagay, Chaco y bueno, finalmente Belgrano, ¿no? Hasta fue innovador cuando renuncia al banco, ya embelesado con la radio, ¿no? Y, y no le contó a mamá. No le contó. Claro, mi mamá lo quería matar, lo quería matar porque estar en el banco significaba jubilarse con una buena jubilación, ¿no? Y la obra social y ese tipo de cosas, ¿no? De la bancaria, de eso, de ese momento, ¿no? De los 70 y pico. Y, y estuvo como 3 meses que iba como que iba al banco y se iba a la radio, obviamente, ¿no? Hasta que mi mamá se enteró y bueno, lo quería matar, lo quería matar. Eh, y después se fundió, lo que son las cosas, ¿no? Inmediatamente. Como si hubiera un castigo divino, lo agarró Martínez de Oz y toda esta dictadura horrible que ahora vemos que hacen las mismas cosas, ¿no? Veo que se funden todas las empresas. Bueno, lo mismo pasó en dictadura. Los amigos le salvaron la casa, Alejandro Lento y, y Efraín Olariaga, ¿no? Y unos cree y un montón de cosas que tenía, ¿no? Y sin embargo, siguió haciendo cosas, ¿no? Y siguió abriendo el micrófono y peleándose con todo el mundo, ¿no? Porque a él no le importaba la pauta publicitaria, ni los comercios, ni nada. Cuando tenía una idea, iba hasta el final como buen vasco que era con el apellido Zabalza. Y de hecho, dejamos 2 años de hacer el Pampa porque la municipalidad le negó todo el apoyo, ¿no? Y es historia eso. Cuando me dicen que es mentira, yo digo, es historia porque yo fui testigo de eso. Yo fui testigo. Y, y sin embargo no paró, ¿no? Un día dijo, el Pampa va a volver, a como sea. Y empezamos a andar por distintos lugares, ¿no? Salón italiano, el salón de colegio de Nazaret, que la monja lo adoraba, Sibelina lo adoraba a mi papá. Y, y siguió haciendo cosas, ¿no? Por eso la palabra innovador que puso Bocha, yo creo que lo describe, ¿no? Eh, a tal punto que desde la cama convoca al poblazo, aunque muchas veces nunca le ponen esa cucarda a mi viejo. Solamente se dio cuenta, en ese momento se dio cuenta la revista Gente de eso, ¿no? Pues era la única radio que estaba, que la prendía la gente, ¿no? Y escuchaba y convocaba a la gente a la plaza. También hubo con el rastrojero y otro vehículo más, invitábamos a la gente, pero fundamentalmente él lo hacía de la cama porque se había enfermado, ¿no? Se instaló todo el equipo en la cama, innovador hasta en eso, ¿no? Todo el equipo en la cama y y ahí estaba y yo le traía los cassettes grabados. Me hace hacer a mí involuntario testigo del poblazo, ¿no? Sin merecerlo, aparte, ¿no? Estoy en fotos, he estado en murales, el que se borró de la municipalidad. Y ¿cómo es? Y nunca paró, ¿no? Nunca paró. Entonces, cuando voy al cementerio, y está en el cementerio, ahí, la verdad es que pareciera que no estuviera, ¿no? Yo, que no pude estar en el funeral por esta cuestión del COVID y los protocolos y hacerse el hisopado y te lo daban en 24 horas después, bueno, llegué un día tarde. Y, y pero está constantemente, ¿no? Cuando hablamos, cuando hacemos cosas, ¿no? Cuando hacemos el Pampa, ¿no? El Pampa es un déjà vu de un montón de cosas, ¿no? Nos, con mis hermanas se emocionaban porque muchas veces nosotros terminábamos el Pampa y lo criticábamos. ¿Por qué no hiciste esto? Esto? Está bien, él hacía todo solo, ¿no? No quería que el secreto se moviera y no nos enterábamos nunca de nada. Entonces, claro, después venía la reprimenda. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste el otro? ¿No? Y sin embargo, ahora que somos 3 cabezas haciendo el Pampa, que nos cuesta un montón, no solo económicamente, toda la infraestructura y las votaciones y perseguir a la gente y preparar y ahora esta cuestión de hacerlo más técnico. Y él, sin embargo, lo hacía solo y por ahí fuimos injustos con él, criticándolo.
en las comidas familiares, ¿no? Al otro día del Pampa. Porque ahora estamos viendo, y yo la verdad que no sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía. No sé, no, es increíble, ¿no? Esta idea que nació chiquitita y que hoy se hizo tan grande, ¿no? Como siempre digo, un besito al Pampa. Y más hoy en los 5 años de papá. Eh, y a mí me da la impresión de que como está acá, como está en la radio cuando entramos, como está en la radio cuando vengo con los bolsos, después de viajar un montón de horas del avión, eh, pareciera que, que nunca lo alcanzamos a despedir, ¿no? Y no sé si está mal. Veo cuando la gente dice hay que soltar estos nuevos gurús de la mente. Hay que soltar. Y yo no sé si hay que soltar. Yo no sé si hay que soltar. ¿Soltar qué? ¿No? Lo que se vivió, lo que te queda, el afecto y ese tipo de cosas, yo no creo que haya de soltar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, 5 años. Me mandó Carmelo Albert Rizzo, amigo de él, a quien justamente le contó el proyecto de que iba a poner una radio tomando mate en el patio de mi casa. Eso lo cuenta Carmelo, uno de sus grandes amigos, ¿no? Y me mandó algo muy lindo, ¿no? Que ahora voy a poner sin música de fondo. No con esta música de fondo, claro. Voy a abrir el micrófono, voy a dar vuelta y para que se escuche lo de Carmelo. Y, y, y no quiero hablar sobre las circunstancias de su muerte porque me rozan lo político y me enojo. Ya bastante digo de vez en cuando. Y hablo con cuestiones de cómo manejaron la pandemia, ¿no? Pero sí sé que se le habían ido algunos amigos, mi papá. Se le había ido uno ya. Lo sufrió mucho, lo digo, ¿no? Y unos meses antes se le fue Pedrito Canté. La gente no sabe quién es Pedrito Canté. Pero era con quien jugaba al básquet con él en el taladro. Y que hicieron grande el taladro, justamente, que era un clubcito de nada, de las Flores. Y no se vieron después por 50.000 años, pero él siempre hablaba de Pedrito Canté, ¿no? Y se murió unos meses antes también. Hace poco vino su hija a Nueva York, que tiene edad, obviamente. Y habíamos hablado un montón de veces por teléfono, ¿no? Y ella me decía que el papá siempre hablaba de Maurito. ¿Mm? Son las cosas, ¿no? Y me contaba cosas que le contaba el papá de mi papá que yo no sabía, ¿no? Y que nos hemos enterado a través después de la muerte, ¿no? Se me comunicó alguien y me dijo, en los días de funeral, me escribió en privado, yo no sé ni siquiera quién era, alguien de Buenos Aires, que se estaba ahogando en el río y que mi papá se tiró y lo salvó. Yo ni sabía que nadaba bien. Miren lo que estoy diciendo. Sabía que nadaba, sí, pero no que nadaba bien como para tirarse a lo Tarzán y salvar a una persona que se estaba ahogando, ¿no? Y entonces, con todas estas anécdotas y estas cuestiones y todo, ¿cómo se va a ir Mauro Zabalza? Está acá, está entre nosotros, ¿no? Está entre nosotros. Y está cada vez que estamos haciendo cosas referente a la radio y al Pampa y a todo y en cada comunicación que tenemos entre hermanos, ¿no? Y está cuando mi mamá me dice que lo extraña, que le cuesta dormir. Así que bueno, nada, quería hablar un poquito de estas cosas hoy jueves 12, que hacen, sí, no puedo creer que sean 5 años. Yo hoy hablaba ayer con mi secretario acá, donde trabaja conmigo, y me decía, ya 5 años, me dice, 5 años, yo no puedo creerme eso. A ver qué nos dijo Carmelo. A ver si se alcanza a escuchar. La bella y notable historia de General Belgrano hoy honra a Mauro Zabalza. Gracias, Mauro Zabalza, por el inigualable regalo de tu auténtica y eterna amistad que distingue y enorgullece. Gracias por siempre,
Gracias, hermano. Una invisible energía fue señalando el camino, donde los unió el destino con la misma sintonía. Original armonía sumó su radio en función, dándole empeño, afición desde la impronta de Mauro para alcanzar mayor lauro de la audiencia en bendición. Esfuerzo, pasión, anhelo, inspirado con certeza, por la visión de grandeza llevó esa onda el desvelo. Impulsando su modelo cristalizó la ilusión, trayectoria en distinción de la gran ciudadanía, Mauro fue en radiofonía de Belgrano, el corazón. Y la radio encanto y pasión se hizo carne en su existencia, pues su imagen la eminencia de notoria transmisión. La pueblada fue ocasión guardada en toda memoria, reflejo de enorme historia del gran sentir soberano, honró a General Belgrano cubierto de eterna gloria. Destacándose en la vida, procurando hacer el bien, su trayectoria es sostén de conciencia bendecida, guarda el alma agradecida desde el pueblo evocación, por su calle en la mención célebre y digno realza, pionero Mauro Zabalza, gloriosa radio en pasión. Qué lindo, gracias Carmelo. Gracias por tus palabras, aparte siempre escribiendo y siempre tan cercano a nosotros, a pesar de que están tan Tandil, ¿no? Siempre tan cercano con nosotros. 12 de marzo, aquí estamos, esto es Hola Mauricio. No quería dejar de hablar de todo. Hoy tenemos tres notitas, así, hoy tenemos el sorteo de la super millonaria, el primero. Y vamos al clima en general Belgrano, a ver, se los voy a decir. Ahora mismo. Parcialmente nublado. No, estamos con una temperatura de 26 grados, ¿no? Y a ver cómo vienen los días por delante, a ver el fin de semana. Ya me dijo el otro día, me contaba Félix Rumiao, que le hicimos una nota que es malísimo que no llueva, ¿no? Que no ha llovido absolutamente nada, pero claro, a los que van se toman el fin de semana. Yo recuerdo que en marzo, y esto ya lo he dicho, ¿no? Antiguamente así iban los jubilados, ahora los jubilados no pueden ir ni en marzo, ni en enero, ni en julio, en ningún lado. Es un desastre el tema de los jubilados. A ver, viernes va a estar parcialmente nublado, el sábado parcialmente muy nublado, el domingo muy soleado y el lunes estaría lloviendo, ¿no? El lunes estaría lloviendo. Pero bueno, a ver, estoy mirando acá. Le voy a mandar un saludo grande a mi amiga Nardi, que me está escuchando. Mire, me está escuchando, ella nunca me escucha. Y hoy me está escuchando, ¿no? Así que le mando un beso grande. Un verso iba a decir, un beso grande. A ver, déjeme ver un poquito. Tengo un montón de mensajes, ¿no? Gracias por la gente que nos escribe en la 104.3 y que nos deja su mensaje tan lindo y sobre todo de estos 5 años que pasaron de fallecimiento de mi papá. Yo tengo tan vívido lo que pasó ese día, ¿no? Pero bueno, nada. Me avisan a mí, le avisan a mi hija, que está en La Plata, mi hija me avisa a mí. Yo me senté acá en este lugar, no podía creerlo. Inmediatamente la tuve que llamar a Marcela, que estaba yendo para La Plata. Qué momento, ¿no? Qué momento. Son las cosas que uno, viste, le quedan en la cabeza toda la conversación. Yo no sé cómo le habrá dicho a mi mamá. De verdad. Porque mi mamá repite que se lo llevaron de los bomberos, sus queridos bomberos. Se lo llevaron por la ventana de la cocina y no lo vio más. No lo vio más, ¿no? A pesar que estuvo 3 días, ¿no? 3 días más. Tremendo. Bueno. Qué día. Dios querido. Bueno,